of our thinking this Y nuestro morning título is those words, de I nuestra commend meditación you de este día to God. son estas palabras: And we os encomiendo a Dios. accidentally but appropriate. Y venimos de forma incidental, pero de forma apropiada también a este punto, en la narrativa de los hechos, y esto nos sirve también como un mensaje de año nuevo para todos. Es la despedida de Pablo, evidentemente, a los ancianos de la iglesia en Efeso, que tomó lugar en Mileto, y verdaderamente esto es la parte final de su tercer viaje misionero. Y esta es la última despedida de Pablo a la iglesia de Efeso. Él estuvo ahí 3 años. La parte más difícil de su ministerio estaba ahí. Pensaríamos que la obra de su vida estaba completa. Él había evangelizado muchas partes de la tierra. Muchas iglesias habían sido fundadas y edificadas. La iglesia del Nuevo Testamento entre los gentiles también estaba avanzando y estaba en camino. Y humanamente hablando, sin lugar a dudas, él estaba cansado como hombre. Él había laborado bastante, había viajado a pie, muchas millas, su salud no era buena, como ustedes saben, y aquí lo tenemos, y uno pensaría que está al cierre de su ministerio. Y aún así la parte más difícil no había pasado, sino que más bien estaba hacia adelante. La mayor parte del sufrimiento estaba delante de él. Él ya había sufrido bastante, pero la mayor parte estaba delante. Y él lo sabía, el Espíritu Santo se lo había dicho ya. Él no sabía cómo saldrían las cosas, pero él había sido advertido que habían problemas ahí adelante, en el futuro. Y entonces se despide de las personas de Efeso y da este encargo maravilloso. Y en el tiempo que tenemos disponible, quiero dividir esto con diferentes encabezados, porque con toda certeza es una maravillosa exhortación, un maravilloso estímulo para nosotros al principio de otro año. Entonces la primera parte la tenemos aquí en el versículo 28. Aquí es donde vamos a comenzar, donde dice así: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mirad por vosotros, este es el primer encabezado. Literalmente, el versículo 28, aquí, mirad por vosotros dice como mantener la mente. Mantened vuestra mente hacia algo. Mantened vuestra mente en vosotros, no de una forma egoísta, sino delante de los otros ancianos, los otros oficiales de la iglesia de Efeso, delante de ellos que tienen que guiar la iglesia y tienen que alentar a la iglesia. Y hay que exhortar y hay que predicar a la iglesia y tienen que ministrarse a sí mismos antes de hacer esto. Su prioridad es primero ministrarse a ellos antes que a los demás. Por tanto, mirad por vosotros. Cuidado de vosotros, y comenzamos aquí. Y no solamente le hablamos a los predicadores o a los ancianos, porque por extensión también aplica a todos nosotros. Todos vosotros sois maestros de alguna forma, o líderes o ejemplos a otros. Y hay muchos padres aquí. Y desde luego, en los cuartos de al lado, donde se transmite la señal en pantallas, ahí hay muchos padres de niños muy pequeñitos, muchos padres entre nosotros. Padres, primero que nada el apóstol diría: cuidado de vosotros, mirad por vosotros y vuestro propio comportamiento y conducta y ejemplo. Y también a los predicadores y a los ancianos de la iglesia: mirad por vosotros, cuidado de vosotros, enfocad vuestras mentes en vosotros. Participad en un escrutinio personal, en una autoexaminación. Nunca permitan que pase un día sin que te revises a ti mismo, a ti misma, y entonces esfuérzate por mejorar con la ayuda de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, ten cuidado de vosotros, cómo eres verdaderamente, cómo verdaderamente hablas, cómo verdaderamente te comportas. Ten toda conciencia de estas cosas. Satanás intentará destruir los líderes de la iglesia.
Esa es la política número uno. Él intentará derrocar a los líderes de la iglesia que tengan una mala enseñanza. Él intentará derrocarles y que lleven el pecado. Él intentará llevarlos a frialdad espiritual y a que tengan indiferencia, a que quiten su comunión con Dios. Y desde luego en la historia de la iglesia hay muchos maestros que han caído en grave pecado y han sido removidos. Y ha habido gran tribulación, consternación, personas que son grandemente desalentadas y dañadas. Y si Satanás puede, él hará que los pastores y los ancianos y los predicadores pequen. Y algunas veces él no les llevará al tipo de pecado que es abierto y público y que requiere que sean removidos, pero él los llevará a la hipocresía y a pecado secreto, a un pecado menos serio, pero lo suficientemente serio para arruinar su utilidad para con Dios. Y uno se pregunta qué es peor. Si hay predicadores y ancianos en las iglesias que se han enfriado y ahora son indiferentes y que han perdido su primer amor y que están participando en algún pecado o en otro, uno se pregunta si hubiera sido mejor si Satanás les hubiera derrocado por completo a un novio pecado que hubiera producido su removimiento, porque pueden estar allí en la iglesia durante años y la iglesia tal vez no es bendecida y no es completamente o propiamente alimentada y hay gran falta de bendición y fruto y utilidad y un mal ejemplo en la iglesia. Y uno lo ve hoy en día. Uno ve personas que si no son falsos maestros, bueno, pues lamentablemente se han apartado en los métodos que utilizan y enseñan en la conducta, en la asociación con el mundo. Y hay personas en la iglesia, jóvenes en particular, que ya no saben la diferencia entre la iglesia y el mundo. Y casi uno podría desear que ese predicador hubiera caído grandemente y hubiera sido removido, en vez de arruinar y derrocar poco a poco esa iglesia durante un periodo de años. ¿Y cuánto daño puede hacer el demonio? Así que primeramente en el versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros, cuidado de vosotros, dice el apóstol. Y es lo mismo con nosotros. Entonces, ya sea que seamos maestros o predicadores o ancianos o maestros de la escuela dominical o personas que testifican a otros y que por la ayuda de Dios buscamos traerles a Cristo, cuidemos nuestra conducta, nuestro comportamiento. ¿Estamos avanzando en la santidad? Eso es lo más importante para este año. Oh, que todos podamos avanzar en la piedad, en la santidad. Que las personas puedan saber que somos aquellos que caminan con el Señor casi desde antes que abramos nuestra boca. Si tan solo podríamos ser más refinados, cada uno de nosotros pudiéramos serlo. ¿Cómo está nuestra sinceridad? ¿Somos gente genuina? ¿Sinceros? ¿Somos personas humildes? No pensando solamente en nosotros mismos, somos un pueblo extrovertido, que no somos egoístas, tenemos comunión verdadera con el Señor cada día, le anteponemos en todo y le servimos y le amamos. Nuestro estilo de vida es simple y razonable, o más bien es extravagante y orgulloso. Que haya respecto de nuestra forma de hablar, somos amables siempre. Y en nuestro matrimonio somos siempre corteses y amables y considerados. ¿Cómo nos comportamos? ¿Una persona es muy dominante? ¿Y cómo es esa persona? ¿Qué es lo que pasa en su vida? Mirad por vosotros, tened cuidado de vosotros, dice el apóstol. Antes de que puedas ayudar a otro, tienes que caminar delante del Señor en sinceridad y en pureza, confesando tu pecado diariamente y esforzándote por avanzar. ¿Mantenemos también nuestro esfuerzo por el Señor? ¿Y tenemos diligencia en todas las cosas? Entonces aquí tenemos la prioridad del apóstol.
Antes de que puedan cuidar el rebaño, más bien primero tienen que tener cuidado de ustedes, de vosotros, mirad por vosotros. Ese es el primer encabezado y el segundo es el cuidado del rebaño que tenemos aquí en esta exhortación. Y por todo el rebaño, sin excepción, cuidándoles a todos, dice el apóstol. El rebaño. ¿Esto te parece que es algo que empequeñece a las personas? ¿Que el pueblo de Dios se le llame un rebaño de ovejas solamente? Cuando somos salvos, ¿acaso no somos más que ovejas? ¿Un rebaño de ovejas nada más? Claro, sí. Hay otras metáforas que se utilizan en la palabra de Dios para referirse a nosotros. Somos un sacerdocio santo, un reino de sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una nobleza respecto de nosotros. Se nos concede un equipo espiritual, tenemos gran percepción, nuestra mente es emancipada, se nos da diferentes dones espirituales, así que sí, se utilizan otras metáforas para describirnos, pero también esta metáfora, que parece que hace menos a las personas que las humillan, el rebaño. Porque hay un lado vulnerable en cada uno de nosotros, y en la iglesia de Dios somos un pueblo equipado para testificar y servir al Señor. Tenemos acceso a Dios y tenemos grandes privilegios, pero también tenemos una dimensión débil como iglesia y como individuos. Y ese Señor quien utiliza los términos, yo soy el buen pastor, dice, el pastor de las ovejas. Él nos llama hijos de la pequeña manada. Así que esta metáfora es importante y debemos saber que tenemos un lado vulnerable, debilidad. Más vale que lo sepamos. Ten cuidado por todo el rebaño. Tenemos una inclinación a cometer errores, a que las iglesias sigan cosas necias y tontas. Esta es una época de innovación, de innovaciones humanas. Cuando la gente tonta y neciamente reescribe los deberes de la iglesia, casi hay una innovación cada minuto, una nueva cosa sucede cada año. Y las iglesias neciamente lo siguen. Las cosas no están en la Biblia, pero las iglesias lo siguen. Y algunas cosas son ridículas. Y por ejemplo, en el movimiento carismático, la supuesta bendición de Toronto, y que se caga todo el mundo al suelo, cosas tontas y ridículas. Las innovaciones que Satanás introduce en las iglesias, cosas absurdas, que no logran nada, que no están en la Biblia. ¿Cuán lejos se pueden apartar los cristianos y tener entusiasmo por cosas que no pueden encontrar en absoluto en el libro de Dios? Así es como Satanás, quien por un lado es hostil y por otro lado ama insultar a la iglesia, procede. Y en nuestra necedad, Satanás nos trae a desobediencia y a cosas ridículas, y también daña la iglesia nos lleva a cosas dañinas y peligrosas. Y tenemos vulnerabilidad y una de las tareas de los ancianos de la iglesia es tener cuidado. Los pastores y los predicadores no deben debilitarse a menos que, y el Señor les dice, ten cuidado de que no permitas que el rebaño se aparte y siga innovaciones tontas que no están en la palabra de Dios. Eso en esencia es lo que se está diciendo aquí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Tened cuidado del pueblo de Dios. Todos nosotros, a todos se nos da un lado débil. Estamos con tendencia a distracciones y nos deberíamos enfocar en las cosas de Dios y la palabra de Dios y la obra de Dios. Sin embargo, nos distraemos en la vida. Tal vez distracciones innecesarias en nuestra vida secular natural, normal. Tal vez distracciones espirituales también y después hay desalientos, hay una guerra espiritual y el demonio quiere traer desaliento en todo momento si puede en nuestra vida. También hay pecados por los cuales somos tentados y tal vez somos asaltados en ciertas temporadas con grandes dudas. Y después, claro que también podemos enfriarnos y no tener continuación en la comunión con Dios.
Es parte de nuestra tarea de la predicación, del ministerio de la predicación, el traernos de vuelta, el advertirnos, el alentarnos de que nos apartemos de estas cosas y revisar todas las cosas que se proponen y las cosas que pasan. Así que dice aquí, por tanto, mirad por vosotros, enfocad vuestras mentes en esto. Esto requiere concentración y también mirad por todo el rebaño. Y después aquí dice, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, supervisores. Debes cuidar, debes observar, para asegurarte que el rebaño no es extraviado, y el Espíritu Santo te ha nombrado predicador y anciano y otras cosas, para que hagas estas labores, estas tareas. No para que ejercites dominio sobre la gente, no, sino para cuidar, como cuidadores, y para guiar, y para proclamar la palabra, y para advertir, basándonos en la palabra de Dios, advertir de los peligros. ¿Y qué dice aquí? Para apacentar o alimentar o pastorear la palabra de Dios. Esto es parte del cuidado de las ovejas de Dios. Y el griego dice pastorear. ¿Es una palabra más grande que simplemente apacentar? Bueno, puede ser apacentar o pastorear, que son más o menos sinónimos. El pastor guía a las ovejas para apacentarlas, para pastorearlas. Y el pastor enseña la palabra y hace otras cosas, protege también. Y también tiene participación en la crianza, por así decirlo. Y los pastores no participan en la crianza, ellos nunca predican el evangelio, no se preocupan al respecto de la conversión. Y los corderitos de la oveja, del rebaño, pues eso estaría mal. Hay que alimentar, hay que llevar a los pastizales, hay que cuidar, hay que alimentar, por así decirlo, el rebaño. No dejarlo de hacer, sino hacerlo, el cual ganó por su propia sangre. Y el apóstol está hablando bajo inspiración divina. Y cuán completas son sus palabras. Cuidado, parece decir, no es tu rebaño. No te dejes llevar porque tengas el privilegio de enseñar o guiar. Eso no hace que el rebaño sea tuyo. Es el rebaño del Señor. Él lo ha comprado. Él ha comprado a cada uno de los que conforman el rebaño con su propia sangre. En la agonía donde Él murió por los pecados. Él los compró y los hizo suyos. Este rebaño son su propiedad, no es tuya. Y tú eres responsable delante de Él. De modo que tú obras como un siervo. Y tienes que acordarte que es su propiedad del Señor. Y tú estás cuidando su propiedad y tienes que hacerlo con gran diligencia. Y respeto y cuidado. De modo que el apóstol es llevado a poner un equilibrio de que se tiene que pastorear la iglesia de Dios, que Dios compró con su propia sangre. Y entonces tenemos aquí la ilustración de un pastor que está pastoreando un rebaño que no es suyo el rebaño. Así que más le vale que lo haga con cuidado y con respeto y que no maltrate a ninguna de las ovejas, porque pertenecen a alguien más, a quien él es responsable de dar cuentas. Así que él descubre su lugar y él obra como un siervo, no como un dueño. Y después esto nos trae un tercer encabezado y este es el siguiente. Tienes que estar listo para la guerra espiritual. Versículo 29. Porque yo sé esto, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y esto tiene que ver con la partida de Pablo, evidentemente. Las personas que iban a despedazar esa iglesia, ellos no vendrían mientras el apóstol estaba ahí, pero en cuanto los ancianos más jóvenes y menos madures se encargasen de esa iglesia para cuidarla, pues esa sería su oportunidad. Así es como Satanás orquesta los ataques de la iglesia. Pero este es otro lado de esto, otro aspecto. Es un hecho que cuando la iglesia es muy joven, la iglesia de Éfeso solamente tenía 3 años de edad. Las nuevas personas que estaban allí tenían 3 años de protección. Los creyentes. Protección de la gran guerra espiritual.